Hola, ¿qué tal? El día de hoy continuamos con el capítulo número 2 de esta serie de Daniel 11. A este capítulo lo hemos titulado Una venganza sangrienta. Y sin más preámbulo, comencemos. Am, Aquí tenemos un mapa de más o menos aproximadamente cómo quedaron los reinos divididos. Principalmente nos vamos a enfocar en lo que es el reino Seleucida y lo que es el reino Ptolemaico, porque esta es, digamos que son los actores principales en estos versículos que continúan en lo que es Daniel capítulo 11. Daniel capítulo 11:5 dice, y se hará fuerte el rey del sur, mas uno de sus príncipes será más fuerte que él y se hará poderoso, su dominio será grande. Daniel 11:5. Tenemos entonces que después de que se dividieron los cuatro imperios griegos, los cuatro generales se dividieron el imperio de Alejandro. eh, Uno de esos generales, Ptolomeo I Sóter, se quedó con lo que es la parte de Egipto y conformó o fundó lo que se conoce como el Imperio Ptolemaico. Este Ptolomeo I Sóter gobernó desde el 323, que fue la fecha que murió Alejandro, hasta el 285 a.C. aproximadamente. Después de este Ptolomeo I gobernó su hijo Ptolomeo II Filadelfo, que gobernó desde el 285, la muerte de su padre, hasta el 246 a.C. aproximadamente. Dentro del imperio tolemaico se considera que Ptolomeo II Filadelfo fue uno de los más poderosos y exitosos, es decir, el hijo. Gobernó entre los 285 y 246 a.C. y fue conocido por su patrocinio a las artes, a las ciencias y así como por su desarrollo agrícola y su política exterior activa. Su reinado se caracterizó por la prosperidad económica y cultural, y bajo su mandato, Alejandría, que era la capital de Egipto, se convirtió en un importante centro de comercio e intelectualidad en el mundo antiguo. Podemos decir entonces que este texto de Daniel 11:5 lo que está profetizando es que uno de los príncipes, es decir, uno de los hijos del rey del sur, se haría poderoso y tenía un dominio grande. Es decir, que podríamos decir que está profetizando la grandeza del imperio tolemaico. Ahora, Ptolomeo II continuó expandiendo las políticas iniciadas por su padre, quien fue el fundador de la dinastía tolemaica, y estableció las bases del poder y la influencia de la dinastía en el Mediterráneo. Pero sin embargo, a pesar de que su padre estableció las bases, fue su hijo en términos de logros y expansión del poder tolemaico quien logró la mayor grandeza del imperio y es destacado como el más significativo de los faraones tolemaicos. Ahora, ¿qué ocurre después? Con esto que les acabo de mencionar como contexto, llegamos a Daniel 11:6. Dice, al cabo de años harán alianza y la hija del rey del sur vendrá al rey del norte para hacer la paz, pero ella no podrá retener la fuerza de su brazo, ni permanecerá él. ¿Quién no permanecerá? El rey del norte tampoco permanecerá, ni su brazo, porque será entregada a ella. ¿Quién será entregada? La hija del rey del sur, y los que la habían traído, y asimismo su hijo, la hija del rey del sur, y los que estaban de parte de ella en aquel tiempo. Para entender este versículo tenemos que conocer un poco la historia. Ptolomeo II Filadelfo, conocido por su política exterior activa y sus esfuerzos por consolidar el poder del imperio tolemaico, se casó con una señorita llamada Arsinoe I. Esta señorita Arsinoe I era hija de Lisimaco de Tracia y como resultado de este matrimonio produjo varios hijos, incluyendo a Ptolomeo III y Berenice Sira. Entonces aquí tenemos que Ptolomeo II se casa con Lisimaco de Tracia, que en ese territorio se encontraba acá lo que hoy conocemos como Grecia. Y tenemos entonces que Ptolomeo II más Arsinoe I, hija de Lisimaco,
Traen como resultado varios hijos, pero dentro de ellos, de esos hijos, los más importantes es Ptolomeo III y Berenice Sira. Estos dos son los hijos de Ptolomeo II. Y entonces dice que Berenice Sira fue ofrecida por su padre que era Ptolomeo II, como esposa a Antíoco II Teos. Este Antíoco II Teos era rey del imperio Seleucida. Ahora, el matrimonio de Berenice Sira con Antíoco II se realizó como parte de un tratado de paz para poner fin a la guerra que había comenzado alrededor del año 260 a.C. y duró hasta aproximadamente el 253 a.C., es decir, hubieron unos 7 años de guerra entre lo que fue el imperio tolemaico y el imperio seleucida. En ese contexto hubo una guerra de 7 años. Entonces Berenice Sira se casa con Antíoco II. Berenice Sira, hija de Ptolomeo II, se casa con Antíoco II, que gobernaba la parte del imperio seleucida. Dice, Antíoco II Teo se casó como Berenice en el año 252 a.C. ¿Cuáles fueron las condiciones de ese matrimonio? Fue parte de un tratado de paz, como ya les había mencionado. Según los términos del tratado, Antíoco II tenía que repudiar a su primera esposa, que se llamaba Laodice I, y se tenía que casar con Berenice. Además, los derechos sucesorios a los hijos que tendría con Berenice, es decir, que prácticamente tuvo que desheredar a los hijos de Laodice, y la herencia o el derecho sucesorio al trono se lo tenía que dar a los hijos que tuviera con Berenice. Esos eran partes del tratado. Y como parte de su dote se incluyó la posesión de Cerecilia Meridional, es decir, que podemos decir que primero estaba el territorio más o menos dividido así, con toda esta parte perteneciente al imperio tolemaico. Después del tratado quedó más o menos así, donde ya al imperio seleucida se le entrega esta parte donde se encontraba Celesiria, donde se encontraba el reino de Judea, como parte de la dote que se le dio a Berenice. Y así quedó. ¿Qué ocurre después? Después de la muerte de Ptolomeo II Filadelfo, que fue el padre de Berenice, este señor Ptolomeo II Filadelfo, emperador egipcio o faraón egipcio, murió en el 246 a.C., aproximadamente 6 años después de la boda. Antíoco II, una vez que murió Ptolomeo II, Antíoco II ignoró el tratado que había hecho y regresó con Laodice I. Entonces, Laodice, que había sido repudiada anteriormente, traía esa sed de venganza, ese coraje dentro, y se vengó y envenenó a Antíoco II y lo mató. ¿Qué pasó después? Pues la muerte de Antíoco II desencadenó una guerra sucesoria, ya que Laodice y sus partidarios alegaron que Antíoco II había desheredado al hijo de Berenice, porque había tenido un hijo con Berenice, y había nombrado sucesor a su propio hijo que había tenido con Laodice I. Entonces Berenice y su hijo fueron asesinados por partidarios de Laodice, es decir, esta Berenice, hija del rey del sur, fue asesinada junto con su hijo por parte de los partidarios de Laodice I, que se había vengado de su marido porque la había desheredado a su hijo y la había menospreciado a ella anteriormente. ¿Qué ocurre después? Dice Daniel 11:7, dice, pero un renuevo de sus raíces se levantará sobre su trono y vendrá con ejército contra el rey del norte y entrará en la fortaleza y hará en ellos a su arbitrio y predominará. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el asesinato de Berenice llevó a Ptolomeo III Evergetes, que era el hermano de Berenice, a invadir Siria, en lo que se conoció como la Tercera Guerra Siria, que se llevó a cabo entre los años 245 y 241 a.C.
¿Qué más dice el texto? Daniel 11:8 dice, y aún a los dioses de ellos, sus imágenes fundidas y sus objetos preciosos de plata y de oro, llevará cautivos a Egipto, y por años se mantendrá él contra el rey del norte. Entonces, durante esta tercera guerra siria, Ptolomeo III, hermano de Berenice, lanza una campaña militar en respuesta a los asesinatos de su hermana y su sobrino. Su ejército ocupó Seleucia y ocupó Antioquía y logró el dominio desde el sur del Tauro hasta el Éufrates. Ahora, ¿qué pasó con Laodice I, la madre de Seleuco II? Pues esta Laodice I, la que mató a su marido, fue asesinada en Antioquía como venganza por parte de Ptolomeo III. Ptolomeo III, el hermano de Berenice, mató a Laodice I y pues así termina así termina la sed de venganza de Laodice I. Quiso vengarse de su marido que la había menospreciado, quiso tomar inclusive lo que fue el poder, tomar el trono, pero lo único que consiguió fue cavar su propia tumba y conseguir su muerte. Allí terminaron su sed de venganza. Yo creo que si Laodice I quizás hubiese aguantado su sed de venganza o quizás hubiese perdonado a su marido, es probable que inclusive su marido hasta le hubiera dado los derechos de sucesión a su propio hijo. Pero bueno, en fin, las decisiones que a veces tomamos nos conducen por caminos de muerte. ¿Qué fue lo que pasa después? Pues Ptolomeo III entra, conquista, toma territorio. Sin embargo, por razones desconocidas, Ptolomeo III dice que regresa a Egipto sin consolidar sus conquistas. Pues yo creo que no tanto por razones desconocidas, porque más bien lo que quería Ptolomeo III era vengar a su hermana y a su sobrino, más que tierras, más que tomar territorios, lo que quería era justicia y pues regresó a su tierra. Ahora, el hecho de que regresara a sus tierras sin consolidar bien sus conquistas, lo que hizo, pues fue que, según Daniel 11:9, dice que así entrará en el reino el rey del sur, entrará, tomó territorios, pero volverá a su tierra, dice Daniel 11:9. Entonces, cuando este señor eh, vuelve a su tierra, Seleuco II, el hijo de Laodice I, porque este señor solamente mató a la madre, no mató al hijo, o sea, no fue como Laodice que mató a Berenice y a su hijo, no, él nada más mató a la madre, tomó venganza, pero al hijo lo dejó vivo. Bueno, pues este hijo logró mantenerse en el interior de Asia Menor y reforzar su poder allí y reaccionó formando alianzas como la matrimonial con Mitridates II del Ponto, es decir, aquí Seleuco II hizo alianza con Mitridates del Ponto y recuperó el control de Antioquía. Antioquía se encuentra por aquí, entonces recuperó parte de este territorio en el 2044 a.C. y reconquistó partes de Siria en el 241, es decir, reconquistó parte de este territorio. Y finalmente se acordó la paz y se firmó un tratado de paz. Entonces Ptolomeo III había tomado territorios hasta bien acá en el norte, pero con las alianzas que hizo este Seleuco II recuperó parte de ese territorio y partes de Siria. Al término de la tercera guerra siria, partes de Siria quedaron bajo el control del imperio seleucida. Aquí se hizo la división más o menos por aquí en esta parte. Como parte del Tratado de Paz, Ptolomeo III pudo conservar bases militares en el Egeo y partes de Fenicia y Seleucia, Pieria en el norte de Siria. Es decir que está bien, te dejo estos territorios, pero a cambio yo quiero tener unas bases militares por acá en el norte. Y sí consiguió algunas bases militares y quedó parte de este territorio. Sin embargo, la región de Judea quedó bajo el dominio de Ptolomeo III. Así que esta parte de aquí de Jerusalén, donde dice Jerusalén, prácticamente esta parte de Judea, todavía quedó perteneciendo al imperio tolemaico en lo que era el territorio de Egipto. Y así terminan esta parte de estos capítulos. Y para el próximo capítulo tenemos el capítulo número 3 de Daniel
11 del 10 al 16, abarcaremos los versículos del 10 al 16 y el título de este siguiente capítulo se llamará Una revancha abrumadora. Así que espero que al analizar parte de la historia podamos verificar cómo la palabra de Dios se fue cumpliendo, cómo Dios fue profetizando cada parte, cada hecho histórico, especialmente aquellos hechos históricos que estaban relacionados con esta parte donde se encontraba su pueblo. Aquí se encontraba el pueblo que creía en su palabra. Aquí se encontraba el pueblo que esperaba al Mesías. Por lo tanto, la historia bíblica se centra siempre alrededor de su pueblo. Estoy seguro que muchos hechos históricos pudieron haberse llevado en otras partes del mundo. Sin embargo, los ojos de Dios siempre han estado alrededor de donde se encuentra aquel pueblo que le espera, aquel pueblo que conoce su palabra y son el objeto del cuidado, de la atención y la misericordia de Dios. Así que nos vemos en el capítulo número 3 en el próximo video.